Es un gusto para mí poder saludarlos en esta mañana. La lección se tituló en esta semana Más lecciones del Gran Maestro. Y el versículo para memorizar lo encontrábamos en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 52, que decía lo siguiente: Vete, tu fe te ha sanado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. La lección de todo este trimestre nos hacía reflexión en la importancia de considerar que nosotros como cristianos hemos sido llamados a presentar y enseñar las hermosas verdades de la salvación y del amor de Dios a aquellas personas que están dispuestas a querer aprender. Es por eso que Cristo es nuestro mayor ejemplo cuando de enseñar se trata. Una de las primeras enseñanzas la encontrábamos en el libro de Génesis capítulo 3, donde se nos relataba la historia de Adán y Eva. Quiero recalcar que el hecho de comer de la fruta en realidad no constituía el pecado, sino la infidelidad por parte de ellos al no depender de Dios, sino en pensar que ellos podían hacer su propia vida lejos de la autoridad de Dios. Sin embargo, en su infinita misericordia, Dios le hace la pregunta al hombre: ¿dónde estás tú? ¿Será que Dios no sabía? ¿Es posible que Dios no supiese el lugar exacto donde se escondía Adán y Eva? En realidad, querido amigo, el propósito de la pregunta era poder demostrarle a sus criaturas el terrible resultado de la transgresión y las terribles consecuencias de su proceder. ¿Por qué? Porque ahora el hombre se escondía de Dios y estaba alejado de Dios y temía de su presencia. Pablo vincula a Jesús con lo que hizo en la cruz y este acontecimiento que acabo de mencionar. Y eso, querido amigo, nos da la esperanza de saber que no todo está perdido, porque aun cuando el ser humano es quien se aleja de Dios, Dios hace provisión a fin de rescatarlo y de salvarlo. Todos hemos hecho lo mismo que Adán y Eva y nos escondemos cada vez que pecamos. Pero en Cristo, querido amigo, encontramos la provisión para el perdón de nuestros pecados. Esta misma situación se dio con Jacob. Jacob había engañado y había robado, y huyendo de las consecuencias de su pecado, se encuentra una noche con el Dios mismo. Y por medio de un sueño, Job ve en su visión una escalera. El libro de Hechos de los Apóstoles nos dice que esa escalera representaba a Cristo Jesús, quien unía el cielo con la tierra, a un hombre finito con un Dios infinito. Luego de esta visión, Jacob se despierta y declara que Dios mismo estaba en este lugar. Y ahora su resolución es serle fiel para toda la vida. Nosotros también, querido amigo y hermano, gracias a la reconciliación hecha por Jesús en la cruz del Calvario, también podemos obtener salvación. Es decir, si usted está dispuesto a aceptarla, usted puede jurar lealtad a Dios y serle fiel para toda la vida. La pregunta es, ¿usted quiere aceptar la salvación de Dios? Ahora bien, Jesús mismo baja a la tierra con el propósito de demostrarnos cómo es la verdadera enseñanza. Él es el maestro por excelencia, queridos amigos, y la Biblia en el libro de Juan capítulo 1 nos dice que Él era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito de Dios. Queridos, necesitábamos a Jesús para poder ver la gloria de Dios y así poder llegar al verdadero conocimiento de Dios. Juan también se refería a él como rabí. Rabí significa maestro. Y nosotros necesitamos a ese maestro para poder llegar al conocimiento verdadero del amor de Dios. Para terminar, cuando Jesús estuvo en esta tierra y ejercía su ministerio, tuvo encuentros con diferentes personas y una de ellas fue la mujer cananea. Al presentarse a Jesús, el ambiente se vuelve completamente incómodo y además de que ella era mujer, no era judía. En el relato de Marcos capítulo 7, 24, posiblemente nosotros al escuchar o al leer esas palabras podemos creer que Jesús le estaba tratando mal. Sin embargo, quiero comentarles
que todos, así como esa mujer, en cualquier momento de nuestra vida hemos tenido que pasar por diferentes pruebas a fin de alcanzar lo que queremos. Por ejemplo, un estudiante universitario tiene que pasar por diferentes problemas para llegar a la anhelada graduación. Sufrir, llorar, desvelos. Pero luego de todo ese problema, encuentra gratificación en el hecho de graduarse. Y ese era el propósito de Jesús con la mujer, enseñarle, usando un lenguaje familiar para ella, por supuesto, que alcanzar la salvación, aunque es gratis, el camino siempre va a ser pedregoso y necesitamos poner de nuestro esfuerzo para también alcanzar la salvación. También los maestros hoy en día necesitan enseñar a sus alumnos que no hay mejor recompensa que obtener aquello por lo que nosotros nos hemos esforzado. Sin embargo, uno de los alumnos de Jesús entendió perfectamente lo que era la verdadera educación, y ese fue el caso de Bartimeo. La Biblia nos dice en el texto que leímos ahora en Marcos capítulo 10, versículo 52, que le dijo: vete, tu fe te ha sanado, y enseguida recobró la vista y siguió a Jesús. También Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os vendrá por añadidura. Los discípulos seguían a Jesús por todo lugar donde él iba y estuvieron con él mucho tiempo. Sin embargo, a pesar de estar con Jesús, no comprendían el verdadero significado de poner la vista en las cosas de arriba. Saben que sanar a Bartimeo de la ceguera iba más allá de algo físico, también tenía que ver con algo espiritual. Jesús, querido amigo, también quiere sanarle a usted ahora de la ceguera espiritual, y a mí también, para que nosotros podamos mirar con nuestros propios ojos lo que significa el amor incondicional de Jesús por nosotros. No todo está perdido, y Jesús es nuestra esperanza. Y esto es lo que nosotros debemos aprender, y al aprender también enseñarle a los demás. Que el Señor les bendiga.